Mi suegra me dio un ladrillazo estando embarazada dejándome inconsciente, y mi marido cómplice me enterró viva, pero ellos nunca imaginaron lo que sucedería minutos después. Nadie sospecha del silencio que precede a una tragedia, ni del dolor que puede esconder una sonrisa cansada. Ciara tenía 26 años y una esperanza en el rostro que dolía de ver. Había crecido en las calles polvorientas de Tepito, entre tacos callejeros, vecinos gritones y carencias que moldean el carácter. Pese a todo, su alma era limpia. Su mirada, clara. Tenía esa nobleza que viene de no tener nada y, aún así, querer compartirlo todo. Era de las que saludaban al barrendero, de las que le regalaban ropa a la hija de la vecina que no tenía que ponerse en la escuela, de las que guardaban 2 pesos para comprar una veladora cada domingo. Su fe en el amor era ingenua, pero real. Y por eso, se había enamorado perdidamente de Julián. Julián, el hijo de doña Elvira, era guapo, de esos que caminan como si el mundo les debiera algo. Había estudiado hasta preparatoria y después entró a trabajar en una bodega, donde conoció a Ciara. Ella limpiaba el piso y él supervisaba el inventario. Se enamoraron en medio del caos, entre cajas, risas tímidas y miradas robadas. Pero Julián no era un hombre de decisiones firmes. Siempre vivió bajo la sombra imponente de su madre. Doña Elvira era una mujer que no aceptaba a él no como respuesta. Viuda desde los 40, se había dedicado a cuidar su apellido como si fuera una joya real, aunque en realidad, solo era un apellido más de la colonia. Para ella, Julián no se casaba, se entregaba como ofrenda. Y cuando eligió a Ciara, una muchacha humilde y sin apellido decente, Elvira sintió que su sangre era profanada. «Esa muchacha tiene olor a miseria», dijo una vez, frente a Julián. «¿Y si tú te revuelcas con la miseria, qué crees que vas a oler tú?» Aún así, Julián se casó con Ciara. Contra todo pronóstico. La boda fue modesta, casi improvisada. Elvira no asistió. Ni un regalo mandó. Durante los primeros meses, la pareja vivió en una habitación que les prestaron detrás de la casa de la suegra. Ciara decoró con cortinas hechas a mano, unas macetas recicladas y un espejo roto, convencida de que el amor podía llenar los vacíos. Pero Elvira no perdonó. Nunca. Y poco a poco, comenzó a infiltrarse en la relación. Controlaba la comida que entraba a la casa. Comentaba en voz alta lo mucho que engordaba Ciara. Se burlaba de su manera de hablar. Y cada vez que Julián titubeaba, ella estaba ahí, sembrando veneno con dulzura. Mira cómo habla, como si fuera decente. Pero es de esas que vienen con historia. De esas que esconden familia loca. No te vayas a enterar un día que su padre está preso o que la madre fue puta. Ciara escuchaba. Siempre escuchaba. Y callaba. Una tarde calurosa de julio, se confirmó su embarazo. La prueba barata marcó 2 líneas. Saltó de alegría. Corrió a contárselo a Julián. Lo abrazó. Lo besó. Él sonrió, pero no del todo. ¿Un bebé? Pues, ni modo. Ya vendrá con torta, dijo, fingiendo emoción. Esa noche, Julián se fue a la casa principal. Elvira lo esperaba con una cerveza abierta y una cara que adivinaba lo que él aún no decía. Julián se sentó frente a ella. Tragó saliva. «¿O va a tener un hijo? Estoy nervioso, ma. No sé si pueda con esto». Elvira lo miró fijo. Se persignó lentamente. Luego dijo: «Ese hijo no debe nacer, Julián». «¿Qué? Ma, no digas locuras». «Te lo repito. Ese hijo no debe nacer. Porque si nace, ella se va a quedar con todo». Julián no entendía. O fingía no entender. ¿Con qué todo? Si no tenemos nada. Ignorante. Espetó ella. Tu abuelo, que en paz descanse, dejó una propiedad. Un terreno en Ecatepec que vale millones ahora. Ese terreno está a tu nombre. A tu nombre. Y si esa mujer te lo exige como pensión, te lo arranca. Lo pierde la familia. Que ella no haría eso. Ciara me ama. El amor se acaba. El interés se queda. Yo la vi. No es tonta. Está jugando bien sus cartas. Esa noche, Ciara no pudo dormir. Escuchó la conversación desde la ventana entreabierta. El corazón se le descompuso.
Quiso gritar, pero el miedo la ató. El aire se volvió pesado. Sintió náuseas. Y no por el embarazo. En la madrugada, se levantó. Se sentó en el pequeño sillón del cuarto. Pensó en marcharse. Pero algo en su interior le decía que debía quedarse. No por él. Por su hijo. Por la vida que crecía dentro de su vientre. Durante las siguientes semanas, Ciara fingió normalidad. Sonreía. Cocinaba. Raspaba el piso. Pero sus ojos ya no brillaban. Solo parpadeaban con precaución. Había dejado de confiar. Julián también había cambiado. Cada vez la miraba menos. Ya no se acercaba a sentir las pataditas del bebé. Dormían de espaldas. Y entonces, llegó la noche del ladrillo. Era una noche oscura, sin luna. El cielo, completamente negro, parecía cómplice. Ciara estaba en el patio trasero, regando sus plantas. Lo hacía siempre. Era su único momento de paz. Las plantas no gritaban. No juzgaban. Solo estaban. Elvira salió por detrás, con un ladrillo en la mano. Llevaba una bata de dormir beige, deshilachada en los bordes. Sus ojos estaban secos, fríos, decididos. Se acercó con pasos sigilosos. Ni los perros ladraron. Ciara se agachó a acomodar una maceta caída. En ese instante, Elvira levantó el ladrillo. Perdóname, señor, pero el honor de esta familia no se ensucia con mujeres de barrio. Dios me perdone, pero tú no mereces seguir respirando. El ladrillo bajó con furia. Un golpe seco. Un crujido. Ciara cayó hacia adelante, con los ojos abiertos, el cuerpo flácido, una mancha de sangre creciendo bajo su cabeza. Julián salió corriendo al escuchar el golpe. Vio a su madre de pie, respirando agitada, con el ladrillo en la mano. Miró a Ciara, inmóvil. Corrió hacia ella. La tocó. Estaba caliente aún. Ma. ¿Qué hiciste? Que estás loca. Ayúdame a enterrarla. Rápido. Rápido antes de que alguien vea. No, no, no. Que está viva. ¿Y qué quieres? ¿Que despierte y nos denuncie? Ya estás metido hasta el cuello, Julián. Si no la enterramos, te vas a pudrir en la cárcel conmigo. La mente de Julián se quebró. No sabía si llorar o gritar. Al final, obedeció. Como siempre. Agarró la pala vieja del rincón y comenzó a cavar. Cavaron durante 40 minutos. La tierra estaba dura. El sudor les corría por la frente. La respiración era errática. Luego, entre ambos, metieron el cuerpo de Ciara. Julián no dejaba de mirar su rostro. No quería cerrar los ojos de su esposa. Perdóname, susurró él, mientras echaba la primera palada de tierra. Elvira no dijo nada. Solo seguía arrojando tierra. Cuando el hoyo se llenó, pusieron un par de tablas encima. Luego, más tierra. Y al final, piedras, por si algún animal se acercaba. Se quedaron ahí, sentados, en silencio, con las manos llenas de tierra y sangre seca. Julián fumó un cigarro. Elvira se persignó. Nadie dijo nada más. Pero a pocos metros, bajo tierra, una mano se movió. Apenas. Como un reflejo. Un impulso vital. Un último intento por aferrarse a la vida. La tierra se estremeció levemente. Como si algo bajo ella aún se negara a morir. La historia de Ciara no había terminado. Apenas comenzaba. La tierra aún vibraba con un lamento que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Bajo las piedras apiladas y el barro apretado, una mujer luchaba por no morir. Su cuerpo estaba roto, su rostro cubierto de sangre seca y polvo. El aire, escaso. El corazón, lento. Pero aún latía. Ciara no tenía conciencia plena, pero su instinto se negaba a rendirse. Sentía punzadas en el pecho, como si algo dentro de ella también se estuviera apagando, pero su mente no lo entendía. Solo sabía que debía seguir, que debía salir, que no podía dejar que ellos ganaran. A unos cuantos metros del terreno baldío donde Elvira y Julián la habían sepultado, doña Nati, una mujer de más de 60 años con el rostro ajado por el sol y los años,
dormía enrollada en un costal. Su cama era una base de madera vieja junto a un puesto de tacos abandonado. Tenía una pierna coja, la espalda encorvada y los ojos como pozos secos. Nadie la saludaba. Nadie la miraba. Para el mundo, no existía. Pero esa noche algo la despertó. No fue un ruido claro. Fue una vibración extraña, una sacudida tenue. Doña Nati abrió los ojos de golpe. Se incorporó con dificultad y miró alrededor. El silencio era denso. Luego, lo escuchó. Un golpe sordo. Suave. Como un puñetazo ahogado contra la madera. Y después, otro. Se quedó inmóvil unos segundos. La lógica le decía que no podía hacer nada. Que quizá eran ratas bajo la tierra. Pero el corazón, endurecido pero no muerto, le dijo otra cosa. No es una rata, murmuró. Es algo, o alguien. Se arrastró hasta donde creía que venía el sonido. El terreno estaba húmedo, la tierra aún fresca. Había marcas de pisadas. Y una tabla mal colocada. Doña Nati se arrodilló. Clavó las uñas en la tierra. Escarbó con fuerza. La desesperación se apoderó de su cuerpo. Aguanta, hija, aguanta, susurraba entre dientes. Mano a mano, uña tras uña, comenzó a descubrir un rostro cubierto de barro. 2 labios morados. Un ojo hinchado. Ciara apenas se movía, pero respiraba. Vivía. La anciana gritó por ayuda, pero nadie respondió. Se echó el cuerpo de la muchacha al hombro como pudo. Caminó 6 cuadras, con las piernas temblando, hasta la choza donde vivía un curandero retirado, don Lázaro, un hombre que había sido paramédico antes de quedar fuera del sistema por denunciar negligencias médicas. Amargo, solitario y alcohólico, aún conservaba un poco de humanidad. Cuando abrió la puerta y vio a doña Nati con el cuerpo de Ciara colgando como trapo mojado, no preguntó nada. La acostó en una colchoneta, trajo vendas, suero, agua hervida y comenzó a limpiarla. Había sangre seca entre sus piernas. «¿O va a perder al bebé?», dijo, mientras palpaba el vientre frío. «¿Va a morir?», preguntó Nati, con la voz ronca. «No, si yo puedo evitarlo», respondió Lázaro. Horas después, Ciara despertó. Los ojos le pesaban. El cuerpo le dolía como si hubiera pasado por un accidente. Miró a los lados, desorientada. La luz de una vela la encandiló. Intentó hablar, pero no pudo. «Y tranquila, mija», dijo Nati, acariciando su cabello. «Estás viva. Estás con nosotros». El llanto vino como una tormenta interna. No hacía ruido, pero su rostro se contrajo con el dolor de lo irreparable. Quiso tocar su vientre. Lázaro la detuvo con un gesto lento. Ella entendió. Lo había perdido. Lo único que realmente le importaba ya no estaba. Ciara no gritó. No pataleó. Solo cerró los ojos. Las lágrimas bajaron en silencio. Dentro de su pecho, algo se rompió. Algo que no volvería a ser igual. Durante los siguientes días, doña Nati la cuidó como si fuera su propia hija. Le daba agua con miel, caldos de hueso, sobaba sus piernas acalambradas. Lázaro la atendía con silencio y compasión. Nadie preguntaba detalles. Ya sabían que las historias más oscuras no se cuentan, se cargan. Una noche, mientras Nati le acomodaba el cabello, Ciara habló por primera vez. «Me enterraron viva». «¿Quién, hija?» «Mi suegra y mi marido». Doña Nati no mostró sorpresa. Solo asintió. «Yo también tuve un hombre así. Me pegó hasta perder un ojo. Luego me botó a la calle con mi hijo recién nacido. Lo dejé en un convento porque no tenía ni tortilla. Nunca lo volví a ver. A los hombres así no se les llora. Se les sobrevive». Ciara sintió que esas palabras venían desde un lugar de dolor legítimo. Miró a la mujer, ahora más que una indigente, como un espejo roto de su posible futuro. «No tengo a dónde ir», susurró. «Sí tienes. Tengo una hermana que vive en un convento allá por Hidalgo. Es monja, pero de las que piensan. No de las que juzgan. Ella te puede ayudar». 3 días después, con el rostro vendado, una peluca corta y ropa holgada,
Ciara subió a un camión viejo junto con Nati. Viajaron más de 6 horas. Llegaron al convento de San Clara. La hermana Beatriz, de rostro afilado y manos firmes, recibió a Ciara sin hacer preguntas. Aquí nadie te va a juzgar. Pero si te vas a quedar, tendrás que aprender a vivir de nuevo. Con otro nombre. Con otro propósito. Ciara tomó aire. Miró el patio del convento, lleno de bugambilias. Me llamo Clara Morales, dijo con voz nueva. Desde ese día, nació otra mujer. Durante semanas, Clara se mantuvo callada. Ayudaba a lavar ropa, limpiaba los pasillos, atendía a niñas que llegaban con golpes y miedo. Escuchaba sus historias. Cada testimonio le dolía, pero también le daba fuerza. Una niña de 13 años llegó una noche, embarazada por su padrastro. Otra, de 10, con mordidas en los brazos. Una señora de 40 confesó que su marido le quemó el rostro con aceite. Todas con una historia. Todas invisibles. Una noche, Clara se acercó a la hermana Beatriz. ¿Usted cree que la justicia existe? Creo que la justicia no siempre viene del gobierno. A veces, viene de dentro. ¿Tú qué vas a hacer con tu historia? Voy a hacer que arda en ellos, como me ardió a mí. Beatriz la miró con seriedad. Luego le sonrió apenas. Entonces prepárate. Porque el camino no es fácil. Pero sí necesario. Clara comenzó a estudiar leyes básicas. La hermana Beatriz era exabogada y le enseñó lo que sabía. Leyó sobre violencia de género, autodefensa, protección legal, ocultamiento de identidad. Aprendió a moverse sin dejar rastro. A entender cómo opera el poder detrás de las palabras. Y algo más. Clara descubrió que podía escribir. Sus cartas comenzaron a circular entre mujeres del pueblo, como mensajes anónimos. Hablaban del miedo, del abuso, del silencio. Eran mensajes poderosos. Muchos pensaron que venían de alguna asociación. En paralelo, Clara recopilaba información. Su plan no era solo sobrevivir. Era regresar. Pasaron 9 meses desde su entierro. Clara se miró al espejo. Su rostro había cambiado. Las cicatrices en la frente aún se notaban. Pero ya no había dolor en sus ojos. Había furia contenida. Y un objetivo claro. Tomó su libreta. Escribió la primera frase del plan. Me arrancaron a mi hijo, me enterraron viva, pero el infierno aún no ha visto de lo que soy capaz. Esa noche, antes de dormir, rezó. No por perdón. Rezó por fuerza. Y por justicia. Porque sabía que su historia ya no era suya. Era de todas las que aún no se atreven a hablar. Y si había que prender fuego al mundo, ella estaba lista para encender el primer cerillo. En los pueblos donde el tiempo se mueve lento y la tierra guarda secretos bajo el polvo, las miradas tienen más peso que las palabras, y los silencios gritan más que un escándalo en misa. Fue en ese ambiente sofocante, entre rumores que caminan más rápido que los autos, donde llegó Santiago Mendoza. 33 años. Abogado penalista con experiencia en asuntos de herencia, tierras en disputa y corrupción municipal. Había trabajado en varios estados de la República, defendido casos escabrosos y tocado las manos sucias del poder. Pero este encargo era distinto. Algo en este pueblo le removía el alma. Venía enviado por una asociación legal independiente para revisar una serie de donaciones extrañas en los registros catastrales. Propiedades que habían cambiado de manos en condiciones dudosas. Entre ellas, un terreno en Ecatepec que aparecía a nombre de un tal Julián Hernández, registrado meses después del fallecimiento de su abuelo, y sin testamento. El archivo llamó su atención porque la firma del abuelo no coincidía en estilo ni en trazo con documentos anteriores. Era un fraude burdo, mal hecho, que solo podía sostenerse porque el pueblo era pequeño, y la ley muchas veces se dormía junto al poder. Santiago pidió más información. Pidió nombres. El nombre de Julián lo llevó a una dirección. Y esa dirección lo llevó, por fin, a una casa de muros descascarados donde una mujer de ojos secos y alma férrea abría la puerta sin preguntar. ¿A qué viene? Preguntó doña Elvira, sin molestarse en sonreír. Santiago sintió algo extraño en el estómago. No era miedo. Era un rechazo profundo, instintivo, como si el cuerpo reconociera algo antes que la mente.
Estoy revisando el estado legal del terreno que su hijo heredó, respondió él, serio. Necesito ver los documentos originales. Elvira lo miró de arriba a abajo. Le molestaba el tono seguro, la postura erguida, el rostro limpio de ese joven. Le recordó a alguien. No sabía a quién, pero le incomodaba. Los papeles los tiene él. Yo no me meto en esas cosas. Y si viene a insinuar algo, le pido que se largue de mi casa. Solo estoy haciendo mi trabajo. No insinúo. Pregunto. Hay diferencias en las firmas y el proceso de inscripción. Es mi obligación verificar la autenticidad. ¿Y si no es auténtico, qué? ¿Le van a quitar la tierra a mi hijo? Soltó ella con rabia. Santiago no respondió. Solo la observó. Algo en esa mujer lo inquietaba. No era su actitud defensiva, sino su presencia. Le recordaba a las pesadillas que había tenido de niño. Sueños recurrentes con una mujer gritándole que no debía haber nacido. Se sacudió esa idea. No tenía sentido. Salió de la casa sin conseguir los documentos. Anotó lo que vio. Pero esa noche, en su pequeño cuarto de hotel, abrió su carpeta personal. La carpeta que nadie más había visto. Donde guardaba la única foto que tenía de la mujer que lo dio en adopción. Una imagen borrosa, de archivo, en blanco y negro. La mujer tenía el rostro cubierto, pero algo en la postura, en la forma de sus manos, le recordó a la mujer que lo había recibido con rechazo ese mismo día. Volvió a mirar el expediente de su adopción. Lugar, municipio de San Felipe. Fecha, diciembre de 1992. Nombre de la madre biológica, no aparece. Solo una nota, madre en condición de abandono, anónima. El bebé fue entregado al DIF por una mujer desconocida que lloró al dejarlo y luego desapareció. Santiago había crecido con padres amorosos, pero desde los 13 años supo que no era su hijo biológico. Siempre tuvo esa necesidad de saber. De entender. De encontrar el eslabón perdido. Ahora, por primera vez, sentía que el eslabón estaba cerca. Mientras tanto, en una habitación al fondo del convento, Clara revisaba los nombres del registro de propiedades del pueblo. Había conseguido acceso digital gracias a la hermana Beatriz, que conocía a un secretario de actas retirado. Encontró el nombre de Julián vinculado al terreno. El mismo terreno que su abuelo le había mencionado como algo para el futuro. Sintió el corazón apretarse. No por la tierra, sino porque eso confirmaba que todo fue premeditado. Julián y Elvira no solo quisieron deshacerse de ella por desprecio. También por codicia. La habían enterrado por un pedazo de tierra. Y el hijo que llevaba dentro nunca fue más que un obstáculo para ellos. Beatriz entró al cuarto con un sobre en la mano. Una carta para ti. Vino de parte de una asociación legal. Piden apoyo para investigar casos de corrupción inmobiliaria en esta zona. Clara la tomó. Leyó. Y ahí estaba el nombre. Santiago Mendoza. El abogado que estaba revisando la herencia de Julián. La sangre le corrió rápido por las venas. Un nombre nuevo. Un hombre que podía ser clave. Un aliado, tal vez. O una amenaza. Esa noche soñó con barro. Con sangre. Con uñas rotas escarbando tierra. Al día siguiente, decidió salir del convento por primera vez en meses. Vistió ropas discretas. Se puso una gorra. Caminó hasta el café del centro, donde sabía que Santiago revisaba documentos por las tardes. Lo observó desde lejos. Era joven. Serio. Parecía limpio. No como los demás. Se acercó. ¿Eres el abogado Mendoza?, preguntó, con voz tranquila. Santiago levantó la vista. Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Soy Clara Morales. Trabajo en el convento. He estado ayudando a mujeres en situación vulnerable. Y escuché que estás investigando propiedades con irregularidades. Puede que tenga información útil. Santiago la miró. Había algo en su mirada que no coincidía con su ropa modesta. Algo roto, pero poderoso. Asintió. Siéntate. Hablaron durante 1 hora. Clara no reveló su identidad. Solo planteó dudas.
Le habló de mujeres desplazadas por fraudes legales. Le habló de herencias manipuladas por familiares. Santiago anotaba todo. En un momento, Clara mencionó el nombre de Elvira. Santiago frunció el ceño. Y no sé por qué, pero esa señora me da escalofríos, como si el diablo llevara su apellido. Clara sintió un estremecimiento. Le costó no mostrar nada. Solo bajó la mirada. Hay cosas que no están en los papeles, pero que también son delito. ¿Cómo qué? Como enterrar viva a una mujer embarazada, dijo Clara, sin mirarlo. Santiago la observó en silencio. No sabía si hablaba en sentido literal, pero sus palabras no eran casuales. Lo sintió. ¿Tú quién eres realmente? Alguien que no murió. Y que ya no tiene miedo. Se levantó. Le dejó un sobre con un contacto. Luego se fue sin mirar atrás. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Recordó la mirada de Clara. Recordó a Elvira. Recordó la foto en su carpeta. Y algo comenzó a dolerle en el pecho. Julián, mientras tanto, se encontraba en su casa, solo, en pijama, bebiendo cerveza a las 2 de la tarde. Tenía la barba crecida, los ojos rojos, las manos temblorosas. Llevaba semanas sin trabajar. Su madre le preparaba caldo, pero ya no hablaban. Solo compartían el techo. Veía a Ciara en cada esquina. En el espejo del baño. En el reflejo de la televisión apagada. En el vapor del café. Una noche, juró haberla visto en la calle, mojada por la lluvia, con la mirada vacía. Gritó su nombre. Nadie respondió. Elvira lo regañaba, le gritaba, le insistía que todo estaba bajo control. Pero Julián ya no creía en el control. Solo en el miedo. Y en la culpa. Un peso insoportable que lo empezaba a empujar al borde de la locura. Una madrugada, despertó gritando. «Que está viva, ma. Que está viva». Elvira corrió a su cuarto, lo sacudió, le dio una bofetada. «Cállate, idiota. Fue tu culpa que no te aseguraras bien. Yo la vi. Nos va a matar a los dos. Tú vas a matarte si no te callas». Santiago, al día siguiente, regresó a casa de Elvira. Tocó la puerta. Ella lo miró, molesta. «¿Qué quiere ahora?» «Solo necesito hablar 5 minutos». Elvira no lo quería dentro. Pero lo dejó pasar. ¿Alguna vez entregó un bebé al DIF? Elvira se quedó quieta. Su rostro cambió. Por un segundo, perdió la compostura. ¿Qué clase de pregunta es esa? Estoy buscando a mi madre biológica. Creo que es alguien de este pueblo. Y su edad coincide. Su historial también. Quiero saber si fue usted. Lárguese de mi casa, dijo Elvira, con los labios apretados. No lo estoy acosando. Solo necesito saberlo. Y dije que se largue. Santiago la miró fijo. Luego salió. Al cerrar la puerta, Elvira se sentó. Le temblaban las manos. Miró una foto vieja que escondía detrás de la Virgen. Una foto de un bebé envuelto en una sábana. Su pecado. Su secreto. El hijo que tuvo a los 15 años producto de una violación y al que abandonó. La historia comenzaba a enredarse. Y la verdad, esa que nadie quería destapar, ya estaba despertando. Días más tarde, el pueblo olía a sudor seco, a pan viejo y a secretos mal enterrados. Bajo el sol de julio, el polvo se levantaba como si también quisiera hablar. Nada había cambiado en apariencia, pero Ciara lo sabía. Ese lugar estaba lleno de cadáveres emocionales que jamás habían sido desenterrados. Y entre todos ellos, el suyo era el más reciente. Ahora era Clara Morales. Había perfeccionado el personaje hasta volverlo real. Ropa modesta, gafas de lectura, voz pausada y sonrisa leve. Se había registrado como trabajadora social vinculada al DIF, gracias a una red de contactos tejida por la hermana Beatriz. Oficialmente, su función era asistir a mujeres víctimas de violencia familiar. Ofrecer charlas, dar seguimiento psicológico, canalizar casos. En realidad, había regresado a romper silencios y mirar a los ojos a quienes quisieron matarla. La primera vez que pisó el centro comunitario, el corazón le dio un vuelco.
Olía igual que la tierra húmeda que había sentido en la garganta. Reconocía los techos oxidados, las paredes desconchadas, los pasillos llenos de voces apagadas. Pero nadie la reconoció. Ni una sola persona asoció su rostro, ahora más delgado, con el de aquella joven desaparecida. La gente no ve lo que no quiere aceptar. Y muchos, en ese pueblo, habían aprendido a olvidar lo que incomodaba. Comenzó con un taller básico. 30 mujeres sentadas en bancos de plástico. Algunas con hijos en brazos, otras con la mirada tan vacía como sus bolsillos. Clara hablaba con firmeza, sin dramatismo. Les decía que el silencio también mata. Que la violencia empieza con un grito y termina con una tumba. Nadie se atrevía a hablar al principio. Luego comenzaron a surgir nombres. Relatos. Llantos. Confesiones sin orden, como vómitos del alma. Clara las escuchaba con el estómago hecho nudo, pero sin quebrarse. Sabía que debía contenerlas, guiarlas, pero también vigilarlas. A través de ellas podía descubrir quién más estaba manchado. Fue en la tercera semana cuando escuchó por primera vez el nombre del padre Melitón. Una joven, con marcas en los brazos, relató que el cura la había revisado después de decirle que era necesario purificar su cuerpo. Otra contó que le había pedido callar, porque si hablaba, el demonio se le metería por la boca. Clara anotó cada palabra. Sabía que Melitón era uno de los aliados de Elvira. La mujer lo financiaba desde hacía años, incluso le había donado una camioneta, supuestamente para repartir ayuda. Luego surgieron otros nombres. El doctor Macías, quien alteraba certificados médicos para declarar a mujeres golpeadas como accidentadas. El comandante Toledo, que ofrecía protección a cambio de favores sexuales. Y detrás de todos ellos, como una telaraña silenciosa, aparecía ella. Doña Elvira. La matriarca del miedo. La santa inquisidora del pueblo, con sus vestidos grises, su crucifijo colgando del pecho y su lengua afilada. Clara se acercó a cada uno de esos hombres con cautela. Como si no supiera. Como si fuera solo una trabajadora más. Los observaba. Los escuchaba. Grababa en secreto algunas conversaciones. En una charla informal, el comandante Toledo bromeó sobre las viejas que no saben recibir órdenes. Clara lo miró sin decir nada, mientras pensaba en cómo sería estrangularlo con su propia corbata. El padre Melitón, en cambio, fue más astuto. La recibió con educación, le ofreció café, le habló de Dios. Pero no lograba sostenerle la mirada. Cada vez que ella mencionaba a las jóvenes que habían dejado de ir a misa, él cambiaba de tema. Clara le dejó un sobre con un folleto falso, y dentro, una nota escrita a mano que decía: los pecados se confiesan ante Dios. Las violaciones, ante un juez. Las mujeres comenzaron a confiar en Clara. Iban a buscarla incluso fuera del horario. Le llevaban cartas. Le contaban historias que nadie quería escuchar. Un día, una señora le habló de una niña de 8 años que había desaparecido en 1998. Dijo que su cuerpo nunca apareció. Clara sintió un escalofrío. En el archivo parroquial encontró un nombre tachado en los registros de bautismo. La fecha coincidía. La niña había sido sobrina lejana de Elvira. Todo estaba tejido desde hace años. Elvira no era solo mala. Era peligrosa. En medio de ese caos contenido, Santiago seguía su investigación. Iba y venía por el pueblo como un reloj. Documentaba todo. Se reunió 2 veces más con Clara, sin saber quién era. Ella no revelaba nada. Pero algo en él la desconcertaba. Era distinto a todos los hombres que había conocido. No hablaba de más. Escuchaba. Y lo peor, le dolía lo que veía. No fingía empatía. La vivía. Eso la desarmaba. Santiago también sentía algo. Al principio fue curiosidad. Luego respeto. Después, una especie de atracción que no sabía cómo controlar. No sabía su historia. No conocía su pasado. Pero sentía que Clara no era del todo nueva en ese lugar. Había algo en su manera de mirar las calles, de pronunciar ciertos nombres, de moverse como si ya hubiera vivido ahí. Un día la invitó a tomar café. No me gusta el café, dijo ella, sin mirarlo. ¿Y el pan dulce? Tampoco. Pero gracias. Él sonrió.
No eres buena para las charlas casuales. No vine a este pueblo para charlar. ¿Entonces a qué viniste? A ver si los fantasmas siguen donde los dejaron. Santiago guardó silencio. No insistió. Pero desde ese día comenzó a verla distinto. Como si supiera que bajo esa piel había una historia enorme, llena de sombras. Y quería entenderla. Mientras tanto, Julián ya no salía de casa. Veía sombras por todas partes. Había dejado de bañarse. Pasaba horas en el patio, mirando la tierra como si esperara que se abriera de nuevo. Su madre lo evitaba. Solo le dejaba comida en la puerta. En su cuarto, tenía un altar improvisado con una foto de Ciara. Encendía veladoras. Le hablaba. Le pedía perdón. Lloraba. Una madrugada, se cortó los brazos con una navaja de afeitar. Llamó a gritos a su madre. Elvira corrió, vio la sangre, lo vendó con rabia. ¿Quieres matarte? Hazlo bien entonces, idiota. Pero no me manches las paredes. Nos va a destruir, ma. Nos va a enterrar a nosotros. Tú la enterraste mal. Eso es lo que pasó. Pero nadie va a creer que está viva. Nadie la ha visto. Yo sí. ¿Que estás loco? No. Solo soy el primero que está pagando. Elvira no dormía. Se sentaba en su cuarto a rezar, pero ya no sentía que Dios la escuchara. En el fondo, temía que Julián tuviera razón. Había noches en que creía oír pasos en el patio. Voces. Llanto de bebé. Sabía que no había bebé. Sabía que lo habían perdido. Pero algo le decía que Ciara estaba cerca. Que la tierra había escupido lo que ella pensó que ya era pasado. En el pueblo empezaron a correr rumores. Alguien dijo que vio a una mujer parecida a Ciara en el mercado. Otra, que había una nueva trabajadora social con los mismos ojos. Una señora mayor juró haberla visto pasar con un cuaderno en mano y una mirada de ultratumba. Nadie lo dijo en voz alta, pero el miedo ya estaba sembrado. Clara escuchó los murmullos. No le sorprendían. Sabía que el silencio no dura para siempre. Y tampoco le importaba. Solo quería mirar a Elvira a los ojos. Decirle que estaba viva. Que su muerte no funcionó. Que había regresado no solo con dolor, sino con todas las armas. Esa noche, frente al espejo, se quitó la gorra. Dejó caer el cabello largo que había ocultado por tanto tiempo. Se observó. El pueblo entero te creyó muerta. ¿Qué harías si supieran que nunca pudieron enterrarte del todo? Sonrió con rabia. Se acercaba el momento. Y esta vez, la tierra no guardaría silencio. Iba a gritar. Con nombre y apellido. Con pruebas. Con voces. Y con fuego. El calor era seco esa mañana. El cielo se abría sin nubes, sin tregua. Un viento tibio levantaba polvo y papeles viejos en las calles, como si arrastrara los recuerdos que el pueblo había querido enterrar desde hacía años. Santiago caminaba con paso firme, pero por dentro su alma crujía. No lo decía en voz alta, pero cada día sentía más claro que su historia no estaba empezando aquí. Estaba regresando. Tenía en las manos un sobre cerrado. Lo había conseguido tras varias gestiones en el DIF, una solicitud filtrada por alguien que le debía un favor a la abogada que lo apoyaba desde la capital. Ese sobre, delgado y discreto, tenía la respuesta que había estado buscando durante años. Dentro, un acta firmada con tinta corrida y letras torcidas. Fecha, diciembre de 1992. Lugar, San Felipe. Madre biológica, Elvira Hernández, 15 años. Padre, no registrado. Observaciones, el menor fue entregado por la madre bajo condición de anonimato. No regresó a reclamar derechos. Registro cancelado en el sistema. Proceso de adopción autorizado. Santiago sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No fue rabia. Fue otra cosa. Algo parecido a asco. A un vértigo espeso que se metía entre las costillas. La mujer que lo había despreciado apenas al conocerlo, que le había cerrado la puerta sin una gota de cortesía, era su madre. Su sangre. Su origen. Y Julián. Julián era su medio hermano.
Dejó caer el sobre en la mesa y se sentó. Le temblaban las manos. Lo primero que recordó fue su infancia. El orfanato. El frío. La primera vez que alguien le regaló una chamarra. Luego pensó en todas las veces que preguntó, ¿por qué me dejaron? Y nadie supo contestar. Ahora tenía una respuesta. Una que dolía más que la ignorancia. Marcó el número de Clara. Y necesito hablar contigo, dijo, sin rodeos. ¿Qué pasó? Tengo pruebas de que Elvira es mi madre. La mujer que dejó un bebé envuelto en una sábana a los pies del DIF fui ella. Y ahora quiero saber qué más esconde. Clara colgó sin decir palabra. El corazón se le aceleró. Ya no había vuelta atrás. Santiago estaba más adentro de lo que imaginaba. Y ahora, ya no era solo un abogado buscando justicia. Era un hijo buscando verdad. Un hombre herido, con la mirada afilada. Mientras tanto, Elvira regaba las plantas del patio con manos firmes. El mismo patio donde Ciara había caído como una muñeca rota. Donde la tierra había sido removida con desesperación. Donde la vida fue aplastada por la ambición y el miedo. Pero nada de eso se reflejaba en su rostro. Seguía igual de rígida. Igual de segura. Hasta que escuchó la puerta principal. Un golpe seco. Santiago había llegado. Entró sin pedir permiso. Se quedó parado frente a ella, con los ojos encendidos. ¿Qué quieres ahora?, preguntó Elvira, sin levantar la voz. Saber si me vas a mentir otra vez. Ella frunció el ceño. ¿De qué hablas? De diciembre del 1992. De un bebé que entregaste como si fuera basura. De un hijo que abandonaste y que ahora está parado frente a ti. Elvira soltó la regadera. El agua siguió saliendo, empapando sus zapatos. Lo miró con una mezcla de rabia y miedo. No lo negó. Fuiste un error. Una vergüenza que me marcó de por vida. Tenía 15 años, Santiago. Me violaron. Nadie me creyó. Y cuando te tuve, me obligaron a esconderlo. A callar. A seguir fingiendo que todo estaba bien. ¿Y eso justifica que me abandonaras? Lo que justifica es que no podía criar a un hijo del diablo. Y si lo hubiera hecho, me habrían matado. Santiago apretó los puños. No me abandonaste, me enterraste igual que a ella. Solo que en vida. Elvira se quedó en silencio. Santiago se dio la vuelta y se fue. No buscaba redención. Ni cariño. Solo la verdad. Y la verdad ardía. En la parroquia, el padre Melitón terminaba de limpiar el confesionario cuando Julián entró tambaleando. Llevaba la ropa arrugada, los ojos inyectados, el alma rota. Se arrodilló sin saludar. Padre, necesito confesar algo. El cura entró a la cabina. Su voz sonó hueca desde dentro. Te escucho, hijo. Maté a mi esposa. Bueno, no yo. Mi madre. Pero yo ayudé. La enterramos viva, padre. Viva. Hubo silencio. Largo. Doloroso. ¿Te estás diciendo la verdad? Sí, aunque ya no sé si fue real. Porque ahora la veo. La escucho. Me habla. Me dice que viene por mí. ¿Dónde la enterraron? Y en el patio, detrás de la casa. Melitón tragó saliva. Se persignó. Dudó. ¿Romper el secreto de confesión? ¿O proteger a una víctima enterrada viva? ¿Era pecado mayor callar lo que podía salvar otras vidas? Esa noche, el cura escribió una carta. No la entregó. La dejó en su escritorio, temblando. Clara, por su parte, tenía nuevas pruebas. Había conseguido un testimonio firmado por una ex enfermera del hospital donde fue atendida por doña Nati después de ser rescatada. La mujer, ahora jubilada, recordaba perfectamente a la joven embarazada que llegó cubierta de tierra y con el vientre sangrando. Ese documento era legalmente útil. Podía probar que Ciara había estado viva después de su supuesta muerte. Clara lo guardó con el resto de las evidencias. Pronto, habría una audiencia pública. Y ahí, las máscaras caerían. Santiago la visitó esa noche. Tú sabías quién era yo, ¿verdad?
Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque aún no estabas listo para saberlo. ¿Y ahora? Ahora ya estás dentro. Y ya no hay salida. ¿Quién eres realmente? Clara bajó la mirada. Se quitó las gafas. Lo miró de frente. Soy Ciara. La que enterraron. La que regresó para terminar lo que empezó. Santiago sintió una punzada en el pecho. La rabia se mezcló con admiración. Y con miedo. Porque ahora sabía que estaba frente a una mujer que había vencido a la muerte. Y cuando una mujer regresa del infierno, ya no le teme a nada. La verdad se había desenterrado. Y el pueblo estaba a punto de despertar. El día había empezado con cielo limpio, sin presagios, como si el universo se hiciera el ciego ante lo que estaba por estallar. En el centro comunitario, las sillas se acomodaban, las mujeres murmuraban entre sí y los periodistas locales preparaban cámaras sin saber bien a qué habían sido convocados. Clara, con la frente tensa y la mirada ausente, hojeaba por última vez las hojas de su presentación. No era un taller más. Era la charla que cambiaría todo. La que abriría la puerta al incendio. Su cuerpo se sentía extraño desde el amanecer. Fatiga, un leve temblor en los brazos, una presión en el pecho que no alcanzaba a doler pero no la dejaba respirar en paz. Se había sentido así desde hace semanas, pero siempre lo atribuía al estrés, al insomnio, a los recuerdos que la despertaban con tierra en la boca. Santiago la esperaba entre el público. Le hizo una seña. Ella asintió con una sonrisa breve. La hermana Beatriz estaba también, sentada en la última fila, como testigo silenciosa de una historia que había ayudado a tejer con hilos invisibles. La sala estaba llena. Clara subió al estrado. Agradeció la presencia de las mujeres que habían asistido, de los medios, de quienes no le tenían miedo a la verdad. Comenzó a hablar de violencia estructural, de impunidad, de cómo las instituciones perpetúan el dolor cuando se venden por favores o amenazas. Iba hilando con fuerza cada palabra, cada dato, hasta que una punzada le atravesó la espalda como un cuchillo afilado. Se detuvo. Cerró los ojos. Tragó saliva. La sala guardó silencio. Intentó continuar, pero su cuerpo la traicionó. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas. El murmullo se volvió grito. Santiago saltó desde su silla y corrió hasta el estrado. Clara apenas podía hablar. «Llévame al hospital, no aquí», murmuró. El diagnóstico fue brutal. Lupus eritematoso sistémico. Avanzado. Su sistema inmunológico se estaba atacando a sí mismo desde hacía meses. Había ignorado los síntomas, minimizado las señales. La inflamación en las articulaciones, las fiebres nocturnas, la debilidad constante. Ahora ya no era reversible. El médico fue claro. Tu cuerpo está resistiendo por pura voluntad, pero ya hay daño en los riñones. Vamos a iniciar tratamiento, pero no esperes milagros. Hay que prepararse. Clara sonrió, cansada. Milagros ya tuve, ahora quiero justicia. Santiago no podía mirarla a los ojos sin sentir que el corazón se le resquebrajaba. Le preguntó si quería detenerlo todo. Guardar las pruebas. Irse lejos. ¿Irme? No he vuelto para huir. No puedo permitirme morir sin antes mirar a esa mujer a los ojos y decirle que no ganó. Desde su cama de hospital, Clara dictó una carta. Santiago la escribió palabra por palabra. Era una denuncia anónima dirigida al Ministerio Público. En ella se incluían las pruebas recolectadas durante meses, los documentos falsificados, los testimonios de violencia, la declaración escrita de la enfermera que la atendió después de su resurrección. Había grabaciones, fotografías, actas notariales. Clara lo había preparado todo como si supiera que el tiempo la estaba traicionando desde antes. La carta fue enviada. 3 días después, los periódicos locales ya lo publicaban. La viuda que resucitó. Así titularon la nota. Hablaban de una mujer que había sido dada por muerta, enterrada por su familia política, y que ahora regresaba, convertida en un fantasma legal, para arrasar con los responsables. La noticia se hizo viral. En redes, los comentarios estallaron. Unos no creían nada. Otros exigían justicia. Algunos insultaban. Pero muchos, miles, escribían su apoyo. Mujeres que también habían sido calladas,
que también sobrevivieron, que también sabían lo que era volver de la oscuridad con la garganta cerrada por tanto grito tragado. Julián, desde su encierro voluntario, leyó el periódico y vomitó sobre la mesa. No hablaba con nadie. No comía. Apenas dormía. Las voces ya no eran susurros. Eran gritos. Ciara lo llamaba desde el baño. Desde la radio. Desde las grietas del suelo. Se paraba frente al espejo y le pedía perdón en voz alta, con lágrimas de sangre en los ojos. Intentó colgarse del tubo del baño con un cinturón, pero el gancho cedió y cayó sobre el piso como un muñeco de trapo. Su madre lo encontró horas después, desmayado. Le tiró agua en la cara. Levántate, cobarde. ¿Ahora quieres ser mártir? ¿Crees que eso borra lo que hiciste? Ella está viva, nos va a matar. Si no hablas, no puede hacer nada. Ya habló. Lo publicaron. Todos saben. Todos me miran como si supieran. Yo te crié para ser fuerte. No para llorar como mujer. Entonces, ¿por qué me enseñaste a obedecerte como niño? Elvira no respondió. Estaba perdiendo el control. Ya no le temían en la calle. Las vecinas ya no bajaban la mirada cuando pasaba. Nadie pedía su bendición. Ni el padre Melitón la saludaba con el mismo respeto. La gente murmuraba. Algunos cruzaban la acera al verla. Otros decían que debía haber sido bruja en otra vida. Una mujer en la tienda le escupió a sus pies. Elvira no decía nada, pero el odio le hervía en las venas. El día del evento público llegó. Se convocó en la plaza central del pueblo. Oficialmente era una jornada de concientización sobre la violencia contra la mujer. Extraoficialmente, era la ceremonia del fuego. Clara apareció de pie, delgada, envuelta en un vestido blanco y con la cara descubierta por primera vez en meses. Caminó lentamente hacia el centro del escenario. La gente guardó silencio. Santiago estaba a su lado. No era un acto político. Era personal. Profundamente humano. Clara alzó la voz. Mi nombre es Ciara Hernández. Este pueblo me creyó muerta. Me enterraron viva. Me arrancaron a mi hijo. Pero no entendieron que algunas mujeres nacemos de nuevo desde el dolor. El silencio se rompió con un murmullo largo, como una ola. No volví por venganza. Volví por justicia. Porque mientras haya una sola mujer que duerme con miedo, mi historia no puede cerrarse. No soy un milagro. Soy una consecuencia. Una mujer entre el público rompió en llanto. Luego otra. Luego muchas. Aplausos. Gritos. Lágrimas. De este pueblo me dio la espalda cuando más necesitaba ayuda. Pero también me dio fuerza. Y ahora quiero que esta plaza deje de ser símbolo de miedo. Hoy arde con verdad. Santiago sacó un sobre. Lo entregó a las autoridades locales. Era la versión oficial de la denuncia, firmada ya con su nombre real. Todo estaba respaldado. Elvira llegó a mitad del evento. Caminó entre la multitud. Los ojos se clavaron en ella como cuchillos. Julián iba detrás, descalzo, tembloroso. Se detuvieron frente al escenario. Tú me destruiste, gritó Ciara. Elvira levantó el mentón. Tú eras una amenaza. Una serpiente que iba a arruinar a mi hijo. Yo era su esposa. Su familia. Y tú fuiste quien puso la pala en su mano. Y eras una cualquiera. Una mujer sin linaje. Y tú fuiste una niña violada que repitió la crueldad que vivió. Elvira palideció. El recuerdo la golpeó como ladrillo en la nuca. No digas eso. Fuiste víctima, pero elegiste convertirte en verdugo. Elvira se quedó sin palabras. Por primera vez en décadas, no tenía defensa. Ni excusa. Solo el espejo de su propia maldad. Clara dio media vuelta. El público la ovacionó. La historia estaba al fin contada. Esa noche, en el hospital, los médicos le pusieron suero y morfina para calmar el dolor. Santiago se sentó a su lado. Ella lo miró. ¿Y crees que me alcance el tiempo? Para lo importante, sí. Ella sonrió. De entonces estoy en paz. Y por primera vez, en mucho tiempo,
pudo dormir sin tierra en los labios. El cielo estaba gris, cargado de nubes bajas, como si el clima supiera que la historia llegaba a su punto final. En el hospital, los monitores pitaban lento, marcando un ritmo tranquilo, casi resignado. Ciara despertó con la boca seca y el cuerpo más liviano que de costumbre. Era una calma que no traía alivio, sino despedida. Sus manos temblaban menos. La fiebre había cedido. El dolor seguía, pero ya no la dominaba. Se sentó en la cama, respiró profundo y supo que no había nada más que temer. Lo más oscuro ya lo había vivido. Y aún estaba ahí. Esa mañana, la policía llegó a casa de Elvira. Entraron sin golpear. No había necesidad de protocolo. La orden de aprehensión estaba firmada. Los cargos eran claros: encubrimiento de homicidio en grado de tentativa, falsificación de documentos, sobornos y corrupción institucional. Había suficiente evidencia para que la cárcel fuera su destino inmediato. Elvira no opuso resistencia. Caminó erguida, como siempre, sin una lágrima. Frente a los vecinos, alzó la voz. Todo fue por amor a Dios. El linaje se protege. Las serpientes se cortan de raíz. Las cámaras de los reporteros capturaron ese instante. Una anciana de rostro pétreo, crucifijo en el pecho y odio en la lengua. La trasladaron esposada mientras algunos aplaudían. Otros simplemente la miraban con lástima. No por su arresto, sino por lo que había hecho con su vida. Julián no estaba presente. Había sido internado 2 noches antes, en la clínica psiquiátrica del Distrito Norte. Su diagnóstico era esquizofrenia con episodios psicóticos severos. Veía a Ciara en cada rincón. Escuchaba su voz incluso cuando dormía. Murmuraba que la tierra venía por él. Que el bebé le pedía explicaciones. Que su madre había invocado algo que ya no podía controlar. No comía. No respondía. Solo escribía frases en las paredes con sus propias uñas. No me morí, tú me mataste, no me mataste, sigo aquí, el barro se mueve solo. Santiago fue notificado. No fue a verlo. Ni una sola visita. Lo recordó como un medio hermano sin raíz, como un eco de una madre que no supo amar ni proteger. No sentía odio. Solo una distancia inevitable. Sabía que la locura de Julián no venía solo de la culpa, sino del abandono emocional que doña Elvira cultivó en su hogar. Y aún así, no había manera de justificarlo. No después de todo lo que le hicieron a Ciara. No después de enterrarla viva. En el hospital, Ciara recibió la visita de un productor de televisión nacional. Había leído su historia en los periódicos y quería llevarla a la pantalla. Ella dudó. No buscaba fama. Solo justicia. Pero Santiago la convenció. Tu historia no es solo tuya. Hay muchas que necesitan escucharla para atreverse a hablar. 3 semanas después, Ciara se presentó en un programa de entrevistas conducido por una periodista conocida por su estilo directo. No usaron efectos, ni música de fondo, ni maquillaje. Solo una silla, una cámara, y una mujer de rostro demacrado, pero con ojos de acero. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó la periodista. Ciara sostuvo el micrófono con firmeza. Y no me dieron opción. Cuando no tienes escapatoria, la única salida es luchar. Me enterraron viva, sí. Pero lo peor fue haber creído que nadie iba a notarlo. Que moriría sin que importara. ¿Y hoy qué sientes? Que no soy víctima. Soy raíz. Y mi historia es semilla para otras. El programa rompió récords de audiencia. Las redes explotaron con mensajes de apoyo. Mujeres de todo el país enviaron cartas, correos, mensajes. Una joven escribió que después de ver la entrevista, se animó a denunciar a su padrastro. Otra dijo que por fin pudo contarle a su madre que su tío la había tocado por años. La historia de Ciara no era un final. Era una puerta abierta. Al día siguiente, Clara recibió un sobre sin remitente en el hospital. Era blanco, sin marca. Dentro, una hoja con solo una frase: ella vive. Había también una prueba de ADN sellada por un laboratorio particular. El nombre del donante estaba tachado. Pero al fondo, una leyenda lo explicaba todo: el embarazo no resultó en un aborto. Hubo traslado irregular de la recién nacida. Fue dada en adopción sin consentimiento.
Ciara sintió que el aire se volvía plomo. Abrió el sobre. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Y esto es real?, preguntó en voz baja. Santiago revisó los sellos. Verificó el laboratorio. Era legítimo. Tu hija vive, Ciara. La dieron por muerta. Alguien movió los papeles. Probablemente por dinero. O para proteger a alguien. ¿Dónde está? Aún no lo sabemos. Pero vamos a encontrarla. El llanto no vino como explosión. Vino como rastro. Como un río que había esperado mucho para fluir. Me la quitaron, pero no la perdí. Ella también es raíz. 2 semanas después, Ciara salió del hospital. Delgada, débil, pero caminando. No usó silla de ruedas. No quiso bastón. Caminó con la frente alta. Tomó un autobús hacia la capital con Santiago. Llevaba una mochila pequeña. Solo documentos, medicinas, y la foto del ultrasonido que había guardado desde su embarazo. Nunca la rompió. Nunca dejó de verla. Al subir al autobús, un niño le sonrió. Ella se agachó. ¿Sabes qué hace una raíz?, él le preguntó. El niño negó con la cabeza. Se entierra para levantar algo más fuerte arriba. Yo fui raíz. Y ahora voy a florecer. El motor arrancó. La carretera se abrió frente a ellos. Atrás quedaban el barro, el miedo, las mentiras. Adelante, la promesa de encontrar lo que ni la tierra pudo guardar. Y aunque el cuerpo de Ciara estaba herido, su espíritu ardía como antorcha. Había sido enterrada, pero no vencida. Y su historia apenas comenzaba a florecer. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.